Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola queridos amigos y bienvenidos nuevamente a tu programa Encontrando Esperanza para el mundo de hoy. El día de hoy, queridos amigos, es un día sumamente especial porque tú nos has acompañado y porque sabemos que en este momento tú vas a sacar tu celular y le vas a llamar a todos tus amigos y dejarles saber que el pastor Eduardo Canales estará hablando con nosotros de un tema sumamente importante. ¿Qué tema estamos hablando, Josías? El tema que tenemos para hoy es América en la profecía bíblica. ¿Lo puedes imaginar? Sí, claro, imagínense ustedes, América en la profecía bíblica. Yo tengo muchas preguntas al respecto y sé que quizás usted también tenga muchas preguntas acerca de qué papel, qué rol jugamos nosotros aquí en Estados Unidos en la profecía, pero no antes de darle un cordial saludo a nuestra audiencia aquí local. ¿Qué crees? Así es, a todos los que estamos aquí en Forward, queremos darle una cordial bienvenida y que el Señor les bendiga. Así es, queridos amigos. Bueno, pero también, como acostumbramos, nos gusta mucho la música aquí en Fort Worth. Me he dado cuenta que aquí la gente le encanta la música y a mí también. Y a mí también. ¿A ti, qué tipo de música te gusta? De todo tipo de música que alabe a Dios. Amén, a mí también. Y es por eso, queridos amigos, que hemos invitado a un dueto. Es un grupo que se llama Truth y ya lo hemos escuchado una vez antes en este programa, pero nos gustó tanto que pedimos que volvieran y regresaran para escucharlos nuevamente. Y sabes, hoy van a cantar una alabanza hermosa que se titula Estoy aquí. Con ustedes. De tus ojos vendrá el fuego del amor, por las montañas caminar y por los cielos a volar hasta Dios, regresar ni pensarlo, aunque afrontando mil paredes y llegar. Aquí estoy, Señor, arrepentido por primera vez. Aquí estoy, postrado ante tu altar. Límpiame, Señor, que necesito un nuevo corazón. Acéptame, Señor, que aquí estoy. Como un niño de tierna edad, inocente, tan feliz, confundido por su error, no sabe qué decir. Está bien, está bien, con una dulce mirada, su padre amante le dice que está bien. Aquí estoy, Señor, arrepentido por primera vez. Aquí estoy, postrado ante tu altar. Límpiame, Señor, que necesito un nuevo corazón. Acéptame, Señor, que aquí estoy. Hoy quiero entregarme. Hoy quiero encontrarte. Y en ti quiero ahogarme, Señor, junto a ti. Aquí estoy, Señor,
arrepentida por primera vez, aquí estoy, postrado ante tu altar. Límpiame, Señor, que necesito un nuevo corazón, Señor, que aquí estoy. Aquí estoy, Señor, arrepentida por primera vez, postrado ante tu altar. Estoy postrado ante tu altar. Señor, necesito un nuevo corazón, Señor, que aquí estoy. Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a todos nuestros televidentes que están sintonizándonos por Esperanza TV. Quiero decirles, sean bienvenidos a esta programación Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Y también queremos aprovechar a dar un saludo a todos los que están aquí con nosotros, esta gente linda aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas. Tenemos una presentación muy importante para estudiar ahora, titulada América en la profecía bíblica. La historia registra que en el año 1776, el 2 de julio de ese año, se encontraba deliberando el Congreso Continental y estaban tratando de decidir si se independizaban de Inglaterra o seguían siendo una colonia inglesa. Algunos estaban a favor, otros en contra, y había representantes de las 13 colonias de ese entonces. Y cada colonia tenía cierto número de representantes basado en la población de esa área. Y bueno, fueron pasando las horas y daban razones del por qué les convenía independizarse. Otros daban razones del por qué les convenía seguir siendo una colonia inglesa. Llegó el momento que llevaron a votación el asunto. Y saben ustedes que la historia registra que hubo empate en la votación. Esa primera vez que se llevó a votación el asunto, la mitad de los representantes querían independizarse, la otra mitad quería seguir siendo una colonia inglesa. Al territorio de lo que ahora conocemos como el estado de Delaware le correspondían 3 representantes, pero solamente 2 habían llegado. Salieron a tiempo, el otro quiso salir a última hora, hacer el viaje a la ciudad de Filadelfia, donde se estaba llevando a cabo este evento, pero comenzó una tremenda tormenta en el área donde él vivía y decidió no ir. Dijo, ¿qué diferencia puede hacer mi voto? Pero entonces alguien le fue a avisar de lo que estaba sucediendo en esas deliberaciones y él decidió viajar toda esa noche con lluvia y con toda la tempestad como estaba. Viajó hasta la ciudad de Filadelfia, ahí en el estado ahora de Pensilvania. Y entonces justo el delegado de Delaware llegó a tiempo para también dar su voto. Y después de estar deliberando, decidieron una vez más votar. Y en ese voto, hermanos, entonces se logró que hubiese mayoría para que esta nación fuese una nación independiente y no más una colonia inglesa. Y la historia cuenta que había un viejecito a quien lo habían asignado para que si se daba el voto a favor de la independencia, tocara una campana que había en la plaza para que la gente supiera que entonces ahora se había llegado a esa decisión. Y el viejecito dejó encargado a un nieto de él que estuviese viendo por el orificio
de la llave de la puerta ahí donde estaba la reunión. Y cuando el niño se dio cuenta que hubo voces de júbilo y que se habló de que se había votado en favor de la independencia, fue corriendo a avisarle a su abuelito y comenzó el júbilo. Decían que suenen las campanas, que suenen por la libertad. Y sabes tú que desde entonces la gente ve esta nación como un lugar de libertad. Históricamente así se ha visto esta nación. Incluso en la Declaración de Independencia o también en la Constitución quedó registrado esto, mira. Dice: el Congreso no pasará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión o la libre práctica de la misma. Quedó establecida en la Constitución la separación y el Estado, que la Iglesia no dictaría en asuntos políticos, el gobierno no dictaría en asuntos religiosos. ¿Por qué razón? Porque estos que votaron por la independencia, de hacer de esta nación una nación independiente y soberana, sabían lo que sucedía y lo que les había pasado a sus antepasados en Europa, cuando la Iglesia dictaba en asuntos políticos y el gobierno dictaba en asuntos religiosos, y establecieron la separación de la Iglesia y del Estado. En la Declaración de Independencia, miren lo que dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y esta nación, hermanos, ofrece ciertas libertades, libertad de religión. Tú puedes creer en lo que quieras y nadie te puede dictar cómo creas. Tú puedes tener la libertad de expresión. Tú puedes irte a parar enfrente de la Casa Blanca y decir lo que quieras, y sabes que te protege la Constitución. Tú puedes también tener libertad de asamblea, reunirte donde tú quieras. Notas, porque todo ese tipo de libertad es libertad de prensa y otras más que te ofrece la Constitución y este país. La Constitución de los Estados Unidos entonces garantiza libertad a todo el que vive en esta nación. Pero ahora la pregunta es: ¿se cambiarán algún día estas libertades históricas? Estamos impuestos nosotros a tener todo tipo de libertades, pero ¿será que algún día se acabarán, se cambiarán estas libertades de las cuales tú y yo gozamos? Menciona la Biblia a los Estados Unidos en la profecía bíblica. ¿Qué crees tú? Tú que nos ves desde tu hogar, ¿crees que la profecía bíblica mencione a los Estados Unidos? En otros estudios descubrimos que Dios en la profecía bíblica ha identificado a naciones, a pueblos, a imperios en la historia, y se han mencionado en la profecía bíblica. Entonces mencionará la Biblia a los Estados Unidos de América. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Únete a nosotros que nos ves desde tu hogar. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. En Apocalipsis 13:11 nos dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Después de qué? Después de que miró la primera bestia, de lo cual estudiamos en el estudio pasado. Ve que surge una bestia, la otra salía del mar, esta sale de la tierra. Y vean cómo sigue diciendo: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Qué interesantes las características de esta segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Qué simboliza una bestia en profecía bíblica? Si tú has estado asistiendo a esta serie, ya sea por la televisión o que te encuentras aquí con nosotros, tú sabes ya lo que una bestia simboliza. Pero si estás sintonizando por primera vez, te llevo a Daniel 7:23 y mira lo que dice. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, en profecía bíblica, bestia quiere decir nación, pueblo, reino, imperio, poder político.
Entonces la pregunta es, ¿quién es la segunda bestia de Apocalipsis 13? Si una bestia es una nación, un reino, un imperio, ¿qué nación está simbolizada por esta segunda bestia de Apocalipsis 13? Los expositores de la profecía bíblica han identificado a esta segunda bestia por las características que se mencionan allí con Estados Unidos de América. Vamos a ver por lo menos 6 claves en esta ocasión, a ver si encaja las características de esta bestia con Estados Unidos de América. La primera clave: surgió en el tiempo correcto, en el reloj profético. Tenía que surgir en un momento específico en la historia esta segunda bestia. ¿Y cómo sabemos eso? Hasta el versículo 10 del capítulo 13 está hablando de la primera bestia. Del versículo 11 en lo adelante comienza a hablar de la segunda bestia. Y vean lo que dice al concluir el mensaje de la primera bestia, de lo que estudiamos en el estudio pasado. El que va en cautividad, o el que lleve en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Descubrimos que este sistema político religioso que está simbolizado con esa primera bestia que sale del mar, sería un poder perseguidor en la historia. En el nombre de religión perseguiría. Pero aquí al concluir el mensaje decía que la misma suerte que habían corrido aquellos que habían perseguido, ahora también esa misma suerte iba a sufrir este sistema político religioso. En el versículo 3 de ese mismo capítulo leímos que decía: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, en la historia iba a sufrir una herida de muerte ese poder político religioso del cual estudiamos en nuestro estudio pasado. Y descubrimos que iba a reinar por un largo periodo de tiempo, 1260 años. Y está profetizado en Daniel y en Apocalipsis. Y cada vez que se menciona ese periodo de tiempo en la profecía bíblica, se hace en conexión con el surgimiento de Roma papal como poder político religioso. Y ya descubrimos que en la historia comenzó a reinar en el año 538 después de nuestro Señor Jesucristo, y se extendió hasta el año 1798 de nuestra era. En la Enciclopedia Americana, edición 1941, dice así: en 1798, el Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Decíamos que para esta altura, ya a fines de los 1700, estaba surgiendo como potencia en Europa Francia, Napoleón con la Revolución Francesa, y quería hacer un imperio mundial, y se atrevió a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer. Envió a su general Berthier con todo su ejército francés, y entró y se llevó exiliado al Papa Pío VI, cumpliéndose hacia la profecía exactamente conforme el reloj profético lo había indicado. Y noten que la profecía decía que iba a sufrir esa herida de muerte, y se cumple cuando pierde el poder político Roma papal en el año 1798, y enseguida dice que ve que surge esa segunda bestia en la historia. Por lo tanto, vemos que Estados Unidos como nación, aunque tuvo su independencia en el año 1776, pero vemos que ya para fines de los 1700 estaba establecido como nación y reconocida también en el mundo. Por lo tanto, esa primera característica o clave encaja. Segunda clave: surgió no solo en el tiempo correcto, sino en el lugar correcto. ¿Por qué razón? Vean, versículo 11: después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Nota, la primera surgía del mar, esta sale de la tierra. Ahora, en la profecía bíblica, ¿qué representa agua o mar? Apocalipsis 17:15. Él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y si las aguas representan áreas habitadas, entonces la tierra representa áreas inhabitadas. Y vemos que esa clave también encaja con Estados Unidos de América, porque Estados Unidos de América no surgió como nación, como potencia, ganando grandes batallas como las otras naciones que se mencionan en la profecía bíblica. En el libro de Daniel capítulo 7, ahí está el surgimiento y la caída de los imperios en la historia. Estados Unidos
Unidos surge en un lugar despoblado. Ya hablamos un poco de eso en otra ocasión, que vinieron peregrinos de Europa huyendo la persecución religiosa y queriendo encontrar una nación, una tierra donde se pudiesen establecer y adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban y no como Roma les quería imponer en Europa. Por lo tanto, esa segunda clave también encaja. Clave número 3, es presentada como una nueva nación. ¿Por qué decimos eso? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de ¿qué? Un cordero, un animalito pequeño, tiernito. Los cuernos son símbolo de poder. Y noten que eran de un animalito pequeño, un corderito. Y cuando tú piensas en Estados Unidos de América, que tiene unos 200 y algo años de existencia como nación, parece que es mucho. Pero cuando tú lo comparas esta nación con las naciones que se mencionan en la profecía bíblica, por ejemplo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que datan de siglos y siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Babilonia, por ejemplo, casi 3.500 años tiene que ya existía como pueblo, como potencia, como nación. Por lo tanto, amados, que esta nación tenga apenas 200 y algo años de existencia es una nación nueva. G.A. Townsend, en el libro El Nuevo Mundo comparado con el Antiguo, vean lo que escribió: el misterio de su surgimiento de la nada. Como una semilla silenciosa crecimos a un imperio, y verdaderamente así sucedió. La cuarta clave es una democracia, se presenta como una democracia. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí, hermanos, en la profecía, con esta bestia, los cuernos son símbolos de poder, ya dijimos, pero noten que sobre estos cuernos no hay corona, o sea, no hay poder real, no hay realeza. Esto es así en contraste con la primera bestia de Apocalipsis 13, porque esa primera bestia, vean lo que dice ahí el capítulo 13, versículo 1: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, o sea 10 coronas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Por lo tanto, vemos que Estados Unidos de América nunca ha tenido un rey, nunca ha tenido una reina, en contraste con las naciones que se mencionan en la profecía bíblica, sobre todo las naciones europeas que están mencionadas en la profecía, que surgieron en el año 476 de nuestra era con la división del Imperio Romano. Surgen las naciones europeas y, por ejemplo, Inglaterra tiene reina. Vas tú a España, pues tienen su rey, y otras naciones, Francia y otras naciones más, y aunque ahora tienen un primer ministro que es el equivalente al presidente, pero con todo siguen teniendo un rey o reina. Estados Unidos nunca lo ha tenido, siempre ha tenido un presidente elegido por el pueblo y para el pueblo. Siempre ha sido una democracia. La quinta clave se presenta como una nación que tiene poder mundial, o sea, una influencia mundial. Es un poder con influencia mundial. ¿Cómo lo sabemos? Mira el versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Notas entonces que tiene influencia mundial, y sobre todo en las últimas décadas hemos visto que esa influencia ha seguido creciendo, para bien o para mal, pero ha seguido creciendo en el mundo. Cualquier problema político que se ha suscitado en la historia en las últimas décadas, esperan que Estados Unidos esté negociando, interviniendo en esa situación. Cualquier problema económico, de desastres naturales, esperan que Estados Unidos esté al frente, dando las pautas, dando las directrices, tomando iniciativas en estas situaciones. Yo recuerdo cuando el presidente Barack Obama fue elegido en su primer periodo como presidente.
Ese 4 de noviembre de ese año del 2004, yo estaba viajando y me acompañaba mi esposa, íbamos al país de Bolivia, iba a dar una serie de conferencias en La Paz, Bolivia. Si tú nos estás viendo desde ahí, tienes un país con mucha belleza natural, mi hermano, mi hermana. En fin, y ya sabíamos por los sondeos más o menos que iba a quedar Barack Obama, pero con todo no había garantía. Volamos toda la noche y al llegar allá la siguiente mañana fuimos al hotel. En cuanto nos instalamos, encendí el televisor para ver qué había y rapidito me di cuenta que Barack Obama había sido elegido presidente y seguí escuchando. Y bueno, quise cambiarle a un canal local porque tenía canales internacionales, ese hotel vía satélite con parabólica, en fin, y le cambié a un canal local. Y Barack Obama, yo quería saber qué estaba sucediendo localmente ahí en La Paz, Bolivia, y no dejaban de hablar de Barack Obama. Dije, pues voy a ponerle a un canal suramericano, y encontré un canal de Brasil y no hablaban de otra cosa más que de Barack Obama. Pues dije, voy a buscar un canal europeo, le cambio y Barack Obama. Y hermanos, por esas 2 semanas que estuvimos de ahí, me tenían empachados con Barack Obama, no dejaban de hablar de Barack Obama. ¿Y cómo va a ser la política ahora con nuestro país? ¿Y cómo afectará eso nuestra economía con este nuevo presidente? Entonces, quiera o no la gente, amados, tiene influencia mundial, para bien o para mal. Ahora, eligen a un presidente en el África o en algún lugar en Latinoamérica y casi ni se menciona en las noticias, ni la gente sabe quién es él, pero se elige un presidente en esta nación y es la noticia de todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso afecta políticamente y económicamente sus países. Y la sexta clave, cambia su naturaleza de un cordero a la de un dragón, dice así la Biblia. Vean ahí en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. O sea, cambiaría su naturaleza al pasar el tiempo. Entre más poder tuviera en la historia, cambiaría su naturaleza. Cuando tú analizas esas 6 claves, para comenzar, que surgió en el tiempo correcto, una nación que surge por ahí a los fines de los 1700 como nación, surge en un lugar despoblado, no en Europa, no en el Asia, en lugares poblados, surge en un lugar despoblado, es presentada como una nueva nación. Enseguida es una democracia, es un poder con influencia mundial y cambia su naturaleza de cordero a la de un dragón. Cuando tú estudias la historia de nuestro mundo, no encuentras una nación que encaje con esas 6 claves más que los Estados Unidos de América. Ahora, la pregunta para ti, para mí, es este versículo. Mira, Apocalipsis 13:11, dice, y hablaba como un dragón. Yo te pregunto a ti, a lo mejor tú que nos ves desde tu casa, te estarás preguntando cómo habla una nación, porque dice que eventualmente iba a hablar como dragón. Una nación, hermanos, habla por medio de sus leyes y su cuerpo legislativo. Las decisiones que toma el gobierno, el Congreso y las leyes que se impulsan muestra la actitud y la posición de ese país hacia ciertas situaciones. Por lo tanto, la profecía bíblica, hermanos, predice una erosión de nuestras libertades cuando la iglesia y el Estado se unan. El versículo 12 lo dice, que hacía a todas las naciones que adoraran a esa primera bestia cuya llaga de muerte había sido sanada. Quiere decir que ya se está acercando ese tiempo cuando va a haber un acercamiento bien fuerte entre la iglesia y el Estado. Desde el 11 de septiembre de 2001 para acá, hermanos, la historia cambió para siempre. Yo no sé dónde te encontrabas tú ese día. Yo estoy bien claro dónde me encontraba. Estaba en la ciudad de Nueva Orleans, ya estaba en un avión saliendo del aeropuerto de Nueva Orleans hacia Dallas cuando nos regresaron. Eran un vuelo de las 8:45 de la mañana y anuncian que por seguridad teníamos que regresar a la terminal. Y al regresar a la terminal
comenzamos a ver en las pantallas, monitores de televisión, estas escenas de ese ataque terrorista y comenzamos a darnos cuenta que algo dramático había sucedido. Pues cancelaron todos los vuelos, me regresé al hotel donde había estado y yo ahí estaba trabajando en mi computadora y con un ojo en la computadora y otro ojo puesto en la televisión. Cuando el presidente Bush dio su primer discurso a la nación y a todo el mundo, hermanos, yo me quedé frío. Yo dije, aquí está el principio del cumplimiento de la profecía bíblica. Mira lo que él dijo: Estados Unidos ha sido un cordero, pero ahora va a hablar como león. No citó las palabras textuales de Apocalipsis 13, pero la idea era la misma, que Estados Unidos hasta ahora había sido pasivo ante las situaciones que había encarado, pero que ahora iba a tomar una posición agresiva. ¿Y qué sucedió? En cuanto eso pasó, le lanzó un desafío al mundo. ¿Y qué dijo? El que no está con nosotros está en contra de nosotros. Y rapidito fue a Afganistán, comenzó esa guerra para tratar de quitar ese gobierno talibán que habían estado protegiendo a los de Al Qaeda y a Osama Bin Laden. Después fue en contra también de Irak. Y vemos, amados, que comenzó a tomar esa actitud. De paso, ¿sabes que en la presidencia de Clinton ya le habían hecho un atentado a esas torres gemelas? No sé si tú lo sabías. Ese mismo grupo Al Qaeda le dinamitó el estacionamiento pensando que con eso se iban a venir abajo las torres, y no sucedió. Hubo daños, murió gente, muchos heridos, pero no pasó más de eso. Pues de ahí le comenzaron a atacar embajadas en otros países, en el África, en Europa, y Clinton se quedó tranquilito, no hizo nada. Pero cuando entró Bush, ahí comenzó a cambiar la cosa. Una decadencia espiritual, desastres naturales y dificultades económicas impulsarán a esta nación a esa unión de la iglesia y del Estado. Años atrás yo mencioné esto en otro contexto. Yo creo que la gente que me escuchó se rió de mí, porque una decadencia espiritual, cuando se creía que esta nación ha sido una nación con principios y valores bíblicos, una nación cristiana. Pero amados, hoy por hoy tenemos nombre de nación cristiana solo de nombre, porque tú ves, hoy por hoy la gente no tiene valores. Incluso es un porcentaje muy bajo de la gente que reclama ser cristiana y que asiste regularmente a la iglesia. Incluso se cree que el 95% de los hogares tienen una Biblia o más. Pero ¿sabes cuántos la leen regularmente? El 3% la lee regularmente. El otro 97% tiene la Biblia en la casa pero no la lee. Una nación cristiana. Los valores se están perdiendo. Los desastres naturales, tú dirías, pues siempre los han habido, pero en los últimos años has visto un tremendo incremento en los desastres naturales en el mundo. Y luego la situación económica, la gente se debe de haber reído de mí, porque en los 90 era cuando más estaba creciendo la bolsa de valores en este país, y la gente ponía una inversión y al rato se le triplicaba y se le cuadruplicaba. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos años? Hemos visto un problema serio en las economías mundiales, y eso va a impulsar a esa unión de la iglesia y del Estado. Y Satanás, hermanos, tomará ventaja de esta situación, introduciendo un falso reavivamiento espiritual. Y ya lo hemos comenzado a ver, hermanos. Yo lo he notado. Hoy por hoy tú ves que la gente no busca lo que la Biblia dice, no busca la verdad de Dios. La gente está buscando milagros aparatosos, esos movimientos aparatosos. Y no me malentiendan, hermanos, yo creo en los milagros, pero el hecho de que suceda un milagro no es la garantía ni la autenticidad de la verdad de Dios. Y hoy por hoy es lo que la gente busca, no necesariamente lo que la Biblia dice. Y tú ves esos movimientos alrededor del mundo, pero sobre todo aquí en Norteamérica vemos eso. Pero mira lo que dicen los versículos 13 y 14, hablando de esta nación cristiana. O sea, está hablando de los movimientos cristianos de este país. Y ya hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Y amados, en la Biblia
descender fuego del cielo a la tierra, es un símbolo del Espíritu Santo. Y vemos que estos movimientos evangélicos aquí en Norteamérica y alrededor del mundo también reclaman hacer esas señales con el poder del Espíritu Santo. ¿Has oído tú del movimiento ecuménico que hablan, vamos a unirnos, somos cristianos, qué diferencia hay, todos creemos en Cristo, vamos a poner a un lado nuestras diferencias teológicas, nuestras diferencias doctrinales? Y eso suena muy bonito, pero la gente dice simplemente nos vamos a unir bajo un solo estandarte que es Cristo y lo demás no importa, no tiene valor. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, aún gente buena. Gente que es sincera con Dios, pero que se ha estado descuidando espiritualmente. Esos movimientos van a arrastrar a la gente facilito. A ti te pueden arrastrar esos movimientos si tú te descuidas espiritualmente. Mira lo que dice Apocalipsis 16:14. Porque son espíritus ¿de qué? De demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En esta serie hemos comentado que hay una batalla entre el bien y el mal que comenzó en el cielo y que se ha seguido peleando aquí en esta tierra, y al final se peleará una última batalla que si yo les estuviese predicando de Apocalipsis, hablaríamos de la batalla de Armagedón, esa última batalla entre el bien y el mal. Y esas señales que el diablo está haciendo es para engañar a la gente en el nombre de religión cristiana, para apartar a la gente de la verdad de Dios. Mateo 7, versículos 21 al 23, mira lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que dice, pastor, pero qué diferencia hay, yo soy cristiano, yo amo al Señor Jesús. Pero aquí dice, no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora mira, muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? Ese día cuando el Señor Jesús venga en gloria por su iglesia. ¿Qué le van a decir? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y si no hicieron esos milagros con el poder de Dios, entonces ¿con qué poder hicieron esos milagros? Apocalipsis 16 lo dice, son espíritus de demonios. ¿Sabes que el diablo tiene poder para hacer milagros también? ¿Sabías tú eso? Y el diablo puede imitar milagros. Y si no lo crees, lee en el libro de Éxodo, cuando Dios mandó a Moisés a que sacara al pueblo de Israel. Y Dios le dio señales y hizo milagros para que Faraón aceptara que era Dios quien lo estaba enviando. Pero Faraón trajo a sus magos y imitaban los milagros que hacía Moisés. ¿Notas? Quiere decir que el diablo tiene poder también para imitar milagros. Hay un solo milagro que el diablo no puede imitar. Pero el asunto que sane una persona, que una persona muda hable, todo eso, el diablo puede hacer eso. Pero hay un milagro que el diablo no puede reproducir, que el diablo no puede imitar. ¿Sabes cuál es ese? La transformación del alma, la transformación del corazón. Que una persona que antes iba en contra de los mandamientos de Dios, ahora quiera obedecer los mandamientos de Dios porque ama a Jesús. Porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Que era vicioso, malvividor, ahora deja eso y vive para Cristo y guarda los mandamientos de Dios. Ese milagro el diablo no lo puede imitar, la transformación del alma, la transformación del corazón. Pero con todo tú ves que la gente busca esos milagros aparatosos y a veces ni se habla de la Biblia. Le preguntaron a un caballero una vez, oye, ¿en qué crees tú? Dijo, no, pues yo creo lo que mi iglesia cree. Ah, sí, ¿y qué cree tu iglesia? No, pues mi iglesia cree lo que yo creo.
Ah, sí. ¿Y qué creen ustedes? No, pues nosotros creemos lo mismo. Y mucha gente no te puede decir en qué cree, cuál es la base bíblica en la que cree. Yo conversaba con un caballero y él me hablaba de estos tremendos movimientos y que iba a haber milagros y esto y lo otro. Y no recuerdo exacto la conversación qué rumbo tomó, pero lo que sí recuerdo que yo le cité algo de la Biblia. ¿Y saben lo que me dijo? No, hermano, yo ya no leo la Biblia. Oye, ¿pero por qué, hermano? Le pregunto. No, dice, porque ya el Señor me tiene loco con su espíritu. Yo quiero leer la Biblia y no la entiendo. Ya el Señor me enloqueció con su espíritu. Yo solo me dejo guiar por el Espíritu, lo que me dice que haga y por lo que siento que el Espíritu me está diciendo que haga. Óiganme, ¿ustedes creen que el Espíritu de Dios va a llevar a una persona a ese punto de que pierda la mente porque ha leído la Biblia y ahora ya no la puede entender? Si la Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Si algo va a ser el Espíritu Santo, te va a guiar a obedecer los mandamientos de Dios, te va a guiar a obedecer la verdad de Dios y nunca enloquecerte ni poner tu mente al punto que no la puedas entender. El editor de la revista Cristiandad de Hoy, ya en el año 1976, y para entonces yo apenas andaba gateando, hermanos, ¿ok? Esto me lo dijeron, así es que yo lo escribí, no crean que lo leí en ese entonces, pero vean lo que dice: todos los negocios, incluyendo estaciones de gasolina y restaurantes, deberían cerrar cada domingo. Ya hace décadas que los movimientos cristianos evangélicos en este país están empujando por una ley dominical. Roma deseara que hubiera una ley dominical, pero en este país, ¿sabes tú que los que más fuerte están empujando son los movimientos evangélicos? Y lo hacen con buena intención. ¿Sabes lo que dicen? Nuestra nación se nos está viniendo a pique moral y socialmente. Los matrimonios están en crisis, las familias se están desintegrando y dicen: necesitamos regresar a los principios y valores cristianos que nuestra nación tenía, y necesitamos que se obligue, que haya una ley donde la gente no trabaje el domingo para que vaya a la iglesia y se dedique a la familia. Y todo eso suena muy bonito, ¿sí o no? Pero no es lo que la Biblia dice. Mira lo que dice el Señor en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no está conforme los mandamientos de Dios, aunque suene muy bonito, aunque tenga buenas intenciones lo que están diciendo, no debemos de obedecerlo nosotros, porque no es lo que la palabra de Dios nos dice. Si el diablo quisiera unir religiosamente a la gente, ¿qué medio crees que usaría el diablo? Alguien dijo que la historia es la mejor consejera. Si vamos a la historia, ¿qué medio utilizó en el pasado el diablo, hermanos, para unir religiosamente? Si vamos al cuarto siglo en la historia, ya en otro estudio hablamos de esto, cuando surge Constantino como emperador en Roma o en el Imperio Romano. ¿Qué hizo él? Unió las religiones en aquel entonces, tanto el paganismo con el cristianismo, pero ¿qué medio utilizó? La observancia del domingo, del día del sol. Y sabes que en español no nos dice nada domingo, pero en inglés Sunday, ¿qué quiere decir? Día del sol. En otros idiomas como latín, Dei Solis, día del sol, porque en el primer día de la semana las culturas paganas adoraban al dios sol, y allí Constantino emitió una ley dominical y unió al cristianismo y al paganismo, y pues los paganos se sentían felices al adorar en el día del sol cuando adoraban a su dios pagano, y a los cristianos les dijo que como Jesús había resucitado en el primer día de la semana, que ahora guardarían el domingo, el primer día. Mira lo que escribió el jefe de la Corte Suprema, que unos años atrás ya murió él, William Rehnquist, pero quiero citarte algo que él ya estaba diciendo. Mira, la pared de separación entre la iglesia y el Estado es una metáfora basada en una historia equivocada. Una metáfora que ha probado ser inútil como guía para juzgar. Francamente, debiera ser explícitamente abandonada.
Y uno piensa a veces que el presidente es el hombre más poderoso de esta nación, pero cuando llega legislación, ¿sabes quién es la persona más poderosa? El jefe de la Corte Suprema, junto con sus 8 jefes, o más bien dicho jueces, ¿no? Que hacen 9 entre ellos. Y esa persona tiene un poder tremendo en este país porque ellos votan, legislan y eso es lo que determina el rumbo del país. Entonces, amados, ya el mismo jefe de la corte antes de morir estaba hablando que eso de que haya separación de la iglesia y del Estado, que eso es algo que no ha servido, que ahora debería de eliminarse eso y que el gobierno dicte en asuntos religiosos y que la iglesia también participe y dicte en asuntos políticos. Mira lo que salió en el periódico St. Louis Dispatch en el año 91, ya terminando el siglo pasado, el 29 de octubre, decía así: mientras que este segundo siglo de leyes de derecho se cierra, la Suprema Corte está redefiniendo lo que la libertad religiosa significará en el tercer siglo, hablando de tercer siglo como nación, ¿entienden? En forma general, el nuevo enfoque de la Corte ayuda a las religiones convencionales mientras que afecta a las no convencionales. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que las religiones mayoritarias se verían beneficiadas por las decisiones de la Corte y del gobierno, pero las religiones minoritarias que no sean de la mayoría se iban a ver afectadas por las decisiones que se tomarían. El versículo 15 de Apocalipsis 13 dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia, ¿qué? Hable. Hermanos, la pregunta es: ¿qué es la imagen de la bestia? Yo me fui al diccionario a ver qué aparecía como imagen allí. Y decía: una imagen es una semejanza de, o sea, de alguna cosa. Eso es una imagen, una semejanza de algo. Tú haces una imagen tuya, es una imagen, una semejanza de ti, esa imagen que has hecho. Entonces, eso es lo que es una imagen. Ahora, amados, eso nos dice que entonces esta nación que hablaría, que tendría cuernos de cordero, pero que después hablaría como dragón, quiere decir que al haber esa unión de la iglesia y del Estado, como está profetizado aquí, tomaría la misma táctica, usaría los mismos métodos que en el pasado utilizó Roma papal en la historia, que fueron ¿qué? Violar derechos, perseguir a la gente religiosamente, no respetar pensamientos de la gente, no respetar valores religiosos, sino la opresión, la persecución, violar derechos para lograr sus propósitos. En la revista Liberty, hablando allí de lo que estaban diciendo los grupos evangélicos en Norteamérica, en el año 1980, miren lo que salió allí: si los cristianos se unen, podemos hacer cualquier cosa, podemos pasar cualquier ley o enmienda, y esto es exactamente lo que queremos hacer. Y vemos que los grupos evangélicos en este país, sobre todo cuando vienen elecciones, ustedes ven que usan las iglesias como fórums políticos, invitan a políticos a que vengan a sus iglesias y esos domingos se dedican a hablar solo de política y que voten por y que va a hacer esto por nosotros. ¿Y qué pasa? Estos grupos evangélicos están teniendo influencia en esos representantes en el Congreso. Y ellos dicen, pues nosotros queremos cambiar y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Si nos unimos podemos pasar cualquier ley o enmienda, y ellos quieren una ley dominical. El evangélico muy reconocido aquí en Estados Unidos y en el mundo también, Pat Robertson, en su libro titulado El Nuevo Orden Mundial, vean lo que él escribe allí en uno de sus capítulos. Dice así: la siguiente obligación de un ciudadano del orden mundial de Dios es la que debe a sí mismo. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Es un mandato para beneficio personal de cada ciudadano. Déjenme detenerme aquí. Él está citando el cuarto mandamiento, pero no está hablando del día del Señor, del sábado. Se lo está aplicando al domingo, al primer día de la semana.
Las civilizaciones mejores se elevan cuando el pueblo puede descansar y lograr la inspiración de Dios. Y en eso él tiene razón. Toda nación que ha reconocido a Dios, toda nación que ha guardado el sábado, ese día del Señor como Dios manda, ha sido una nación que ha prosperado. Dios ha bendecido a aquellos que han seguido lo que Dios dice. Pero él está hablando del domingo, no del sábado, y sigue diciendo: las leyes en América que obligan a un día de descanso han sido anuladas como una violación a la separación de la iglesia y el Estado, como un directo insulto a Dios y a su plan, y solo aquellas reglas que pueden ser demostradas que tienen un propósito secular son reconocidas. Y es cierto, ha habido empujes que han hecho. Hay gente que dice: ya en tal estado hay una ley dominical, ya en el Congreso tienen la ley dominical. Hermanos, todavía no hay tal cosa. No hay que ser sensacionalistas. Yo no quiero ser de ese tipo de predicador sensacionalista, pero lo único que les digo, eso viene porque está en la profecía. Pero vemos que es cierto, quieren impulsar eso, pero rápido lo matan ahí porque dicen: no, eso tiene que ver con asunto religioso y nosotros tenemos separación de la iglesia y del Estado. Pero si hacen un cambio, una enmienda a la Constitución, entonces sí, facilito, podría pasar una de estas leyes dominicales. Pero mira lo que Dios dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh hermanos, nosotros como nación, tú también allá en tu hogar donde estás, necesitamos humillarnos delante de Dios, hermanos. Necesitamos reconocer que Dios es soberano. Necesitamos reconocerlo a Dios como el Dios todopoderoso y servirlo y seguir sus valores y principios. Les voy a leer de Apocalipsis 17:10. No voy a elaborar mucho porque no estoy presentando una serie de Apocalipsis aquí, pero vean lo que dice aquí: y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Hay diferentes interpretaciones para estos 7 reyes. Yo no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero si tomamos como punto de partida, le damos la aplicación del surgimiento y la caída de los imperios, como Dios lo presenta en la Biblia, en la profecía, entonces vemos que son 7. El primero que se menciona en Daniel es Babilonia por medio del león. El segundo es Medo-Persia por medio del oso. El tercero es Grecia por medio del leopardo. El cuarto es Roma pagana por la bestia espantosa de hierro. Viene la división del imperio romano, surgen las naciones europeas. Y después de eso viene el quinto, que fue Roma papal, que reinó hasta el año 1798 de nuestra era. Entramos al tiempo del fin. Y la profecía decía que ya cuando llegáramos a ese tiempo, 5 ya serían caídos. El sexto todavía sería, que fue el comunismo ateo, esa bestia de Apocalipsis 11. Y hermanos, aunque prácticamente para el año 1991, con la caída de la Unión Soviética, desapareció el comunismo como se conoció en aquel entonces, pero todavía hay residuos del comunismo en el mundo, y la Biblia dice entonces que todavía sería, no dice que ya no sería, todavía sería, existiría, aunque ya no existe con la fuerza que existió. Pero el séptimo dice que todavía no ha venido. Y cuando viniere, es necesario que dure ¿cuánto tiempo? Breve tiempo. Y ya descubrimos que esta bestia de Apocalipsis 13, esa segunda bestia, es Estados Unidos de América. Y cuando surgiera como poder en el mundo y viniese esa unión de la iglesia y del Estado, dice que duraría breve tiempo. ¿Por qué razón dura breve tiempo? Porque Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia, hermanos. Tú y yo estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Y sabes, en Apocalipsis, Dios dice en el versículo 12, capítulo 14, aquí está la paciencia de los santos.
Y dijimos, amados, que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir que aún al fin del tiempo va a haber gente sincera, gente que va a estar dispuesta a ponerse del lado de la verdad, no importa las consecuencias. Hay una cita de una escritora muy famosa que a mí me gusta leer, y estas son mis palabras porque no son las palabras textuales que he leído, pero Dios está buscando hoy hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sepan llamar el pecado por su nombre. Hombres y mujeres que sean fieles a Dios como la brújula lo es al polo. Hombres y mujeres que se mantengan del lado de la justicia, aunque los cielos se desplomen sobre ellos. Y gracias a Dios que Dios nos puede habilitar. Tú y yo no tenemos la habilidad de ser ese tipo de cristiano. Pero si venimos al Señor Jesús, Él nos invita y Él dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados y se apartaren de sus pecados, entonces desde los cielos yo iré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dame poder para yo mantenerme del lado de la verdad, no importa las consecuencias, aunque tenga que ir en contra de la mayoría. Y yo quiero hacer una oración especial de dedicación, de consagración para la iglesia, amados. Ya estamos llegando al fin, al cierre de esta serie. Y si tú sales de esta serie como entraste, yo fracasé al predicar la palabra de Dios. Al terminar esta serie, nuestra próxima presentación, tú tienes que salir de esta serie diferente como entraste. Tú tienes que salir reavivado espiritualmente, habiendo hecho un compromiso con el Señor de ser diferente, humillarte delante de Dios. Él quiere sanar tu hogar, Él quiere sanar tu matrimonio. Necesitas la bendición de Dios, necesitas un milagro de Dios, hermano, hermana. ¿Quieres que Dios sane tu hogar, tu matrimonio? Pasa al frente. Quiero orar por ti y voy a orar por ti también que estás en tu hogar, hermanos. ¿Quieres que Dios haga algo especial por ti? Ven al frente, nos queda un minutito nada más. Acércate en el nombre del Señor Jesús aquí al frente. Los que puedan por el centro, por el lado, no sé si va a ser práctico, pero ven, necesitas que Dios haga algo especial por ti. Ven en el nombre del Señor. El Señor está listo para hacer un milagro por tu hogar. Pronto vamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Pero amados, que tengamos el conocimiento intelectual no nos va a servir de nada. Tenemos que tener el poder espiritual para mantenernos del lado de la verdad. Y Dios quiere hacer esos cambios. Dios quiere sanar tu hogar. Dios quiere sanar tu familia. A lo mejor llegaste sonriendo aquí a la iglesia, pero estás llorando en tu corazón porque tu matrimonio se está desbaratando. Tus hijos andan rebeldes. A lo mejor tienes un problema de salud y necesitas un milagro de Dios. Allá donde tú estás, amado, únete a nuestra oración. En unos segundos vamos a salir del aire, pero confío que Dios te bendiga y que te unas a nosotros en la próxima transmisión. Déjenme orar por ustedes aquí, amados. Padre celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno. Y Padre, ruego que nos perdones por lo indiferentes que hemos sido. Como nación tú nos has bendecido. Somos una nación privilegiada y con todo nos quejamos que no tenemos esto, que no tenemos lo otro. Cuando en otras partes del mundo, Señor, la preocupación de la gente es qué conseguir ese día para ponerle al estómago, para comer algo, porque hay gente que ni siquiera puede conseguir para comer. Y nosotros nos quejamos porque no tenemos lo que el vecino tiene, porque no tengo el carro del año que el otro tiene, no tengo la casa de 5 recámaras que el otro tiene. Perdónanos, Padre, por ser indiferentes a lo espiritual y concentrarnos tanto en lo material. Oh Padre, queremos humillarnos delante de ti. Queremos decirte que reconocemos, Padre, que hemos errado, que hemos cometido errores. Y queremos, Padre, que tú nos perdones, nos arrepentimos y queremos que desde los cielos escuches nuestras oraciones. Reclamamos esa promesa tuya y, Padre, que nos perdones nuestros pecados y que nos sanes. Oh Padre, cuántos hogares no necesitan sanidad. Padre, obra milagros donde se necesitan, sánanos, cámbianos.
porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.